la tercera parte. En Estados Unidos alrededor de 3.500 por millón por año. El ACV isquémico representa el 80%, 75% según algunos, y el 12 va a ser la hemorragia, el hematoma intraparenquimatoso espontáneo, y un 13 la hemorragia subaracnoidea. Cuando está establecido, los síntomas duran más de 24 horas. Y si duran menos y revierten ad integrum, hablaremos de un accidente isquémico transitorio. Bueno, el ACV se asocia a una estenosis arterial superior al 80%. Estos habitualmente se van a encontrar en puntos de ramificación arterial, por ejemplo, la carótida común con la carótida interna, o los 2 centímetros iniciales de la carótida interna. También podemos tener placas de ateroma importantes en el sifón carotidio, el origen de las arterias piales como la cerebral anterior, media y posterior, la arteria subclavia, la arteria vertebral, la unión de las vertebrales con la basilar o cualquier segmento de la basilar. Bueno, las estenosis arteriales pueden ser asintomáticas y el riesgo de transformarse en sintomática guarda relación con la composición del material estenosante y el grado de reducción de la luz arterial. Los síntomas se deben preferentemente a la formación de trombos murales en la placa estenosante que al desprenderse ocluyen ramas distales de la circulación. Es lo que llamamos la embolia arterio-arterial. Bueno, luego tenemos el ACV cardioembólico. Esto se da cuando el corazón mismo es la principal fuente embolígena. De hecho, puede serlo. Es decir, un corazón cuya aurícula no se contrae, sino que hace una suerte de vibración porque se contrae fibra por fibra en lugar de contraerse en bloque. Allí se va a agrandar, se va a remansar la sangre y se van a formar trombos en la pared de la aurícula. Exactamente, o más precisamente en la orejuela de la aurícula. De ahí se van a desprender y van a migrar hacia arterias sanas, y lo más grave es cuando lo hacen arterias cerebrales, dando lugar al ACV cardioembólico. Pero también podemos tener, ¿no es cierto?, los llamados infartos lacunares. Los infartos lacunares son pequeñas lesiones, habitualmente del orden de los 5 milímetros cúbicos, muy chiquititas, que se ubican en arterias perforantes de 100 a 400 micras, que irrigan la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, los núcleos grises subcorticales, el diencéfalo y el tronco cerebral. Es decir, se producen pequeñas embolias en estas arterias perforantes que irrigan sustancia blanca, núcleos grises, núcleos de la base, diencéfalo y tronco. Estos pequeños infartos, muy pequeñitos, del orden de los 5 milímetros cúbicos, habitualmente son silentes, no van a dar ninguna clínica,
a excepción que asienten en áreas muy elocuentes. A veces asientan en el brazo posterior de la cápsula interna y nos dan un déficit motor puro, o en el tálamo y nos dan un déficit sensitivo puro. Cuando se producen en gran cantidad, bueno, uno en la tomografía lo ve como pequeños puntos hipodensos, ¿no es cierto?, que se van a localizar, repito, corona irradiada, cuerpo calloso, núcleos de la base, y el diencéfalo, es decir, piso del tercer ventrículo y el tronco. Cuando se dan en mucha cantidad estos pequeños infartos lacunares, van a producir desconexión a nivel de la sustancia blanca y va a dar lugar a un cuadro de demencia. Esta es la famosa demencia vascular o arterioesclerótica de muchas personas de edad avanzada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, veamos un poco la clínica entonces. No sé si volver a repetir o directamente pedirles que vean o repasar la clínica que nos había mostrado el trabajo de Score-Denise. A ver, un segundo. Bueno, infarto en la carótida anterior. Hemiparesia, hemihipoestesia, hemianopsia asociada o no a alteraciones cognitivas y afasias. Puede ser muy grave, puede ponerlo en coma al paciente. Si la afectada es la cerebral anterior, vamos a tener una paresiaplegia crural contralateral asociada a una asinesia, hipocinesia del miembro superior. Es decir, me va a dar un foco motor, faciobráqueo crural contralateral a predominio crural. ¿De acuerdo? Otros hallazgos puede tener apraxia idiomotora, hipoestesia crural, incontinencia esfinteriana, afasia motora abulia, pero acá hay un cuadro muy importante que síndrome de la cerebral anterior, sobre todo si es de hemisferio izquierdo, me puede producir alteraciones psiquiátricas, cambios en la personalidad. ¿Por qué? Porque más del 50% de los lóbulos frontales son áreas de asociación. Entonces, la afectación isquémica de grandes áreas de asociación hace que la persona tenga cambios en la personalidad. Por ejemplo, es una persona que va a tener una conducta exhibicionista, un habla soez, va a actuar instintivamente, va a perder todas las normas morales, digamos, éticas, puede orinar en público, lavarse las manos con la sopa o orinar en un tacho de basura, etc. ¿Ah? Entonces hay una alteración psiquiátrica. Ahora, si la afectación, el infarto cerebral es inferobasal bilateral, el paciente puede presentar un cuadro llamado mutismo acinético, que es un cuadro vigil, pero
en un estado vegetativo. No se comunica, sigue con la mirada, etc. Bueno, ¿qué pasa si lo que está afectada ahora es la cerebral media? Si lo que está afectada es la cerebral media, me va a dar una hemiplegia contralateral, pero ahora va a ser a predominio crural, perdón, braquial, eso quise decir, braquial. Puede tener una hemihipoestesia, una hemianopsia, apraxia, desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión. Si es hemisferio izquierdo, desvía hacia la izquierda, no puede desviar, llevar voluntariamente la mirada hacia el otro lado. Bueno, anosognosia, autotopognosia, todo lo puede presentar alteraciones del esquema corporal, que creo que ya hemos visto cuando vimos agnosia. Puede presentar apraxia, desorientación topográfica. Bueno, en fin, puede presentar una afasia de tipo Wernicke, o sea, sensorial. Eso es cuando es un infarto profundo, pero también puede ser un infarto córtico subcortical, donde la clínica va a ser más superficial e incompleta, ¿no es cierto? Pero con la misma localización. Ahora, si lo que está afectado es el tronco, bueno, acá, como yo les comenté, pasan cosas raras, pero yo les quiero didácticamente explicar lo siguiente. Y para eso me voy a remitir a un caso real. Un día veíamos en la sala 12 a un chico que había sufrido un accidente de tránsito, chico de 16 años, con la moto, sin casco, se golpea la cabeza, fractura de calota en la escama del temporal, lesión de la arteria meningia media, hematoma extradural. Hematoma extradural, demoran en intervenirlo, hace una hernia trastentorial, o sea, del lóbulo del parahipocampo, que comprime en forma lateral y alta el tronco encefálico. Le salva la vida al chico mediante la cirugía, pero queda con secuelas motoras muy importantes. Bien, por un lado tenía una midriasis ipsilateral paralítica, es decir, del lado se golpeó acá, esta pupila dilatada está normal. Y además, sin respuesta a la luz, eso es porque hubo compresión del núcleo de Ewing-Wedgwood, ya lo dije, que de donde salen las fibras parasimpáticas a través del tercer par para la contrición de la pupila. Pero además el chico presentaba, y presten atención, a ver si logramos entender por qué, presentaba una paresia brachiocrural ipsilateral, del mismo lado, ipsilateral, brachiocrural, pero conservaba la motilidad de los dedos de la mano. O sea, los movimientos estos no los podía realizar, pero sí, los movimientos finos de la mano estaban conservados. ¿Ah? Miembro inferior también, y la cara, pero del otro lado.
una parálisis facial central del lado izquierdo, que se golpea del lado derecho. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a deducirlo. Lo que él tuvo es una lesión de tronco alta, de protuberancia alta. Bueno, resulta que allí tenemos fibras de la motilidad voluntaria. Recuerden ustedes de que hay tres sistemas motores voluntarios, uno es la vía o tres vías, uno es la vía piramidal o córtico-espinal, ¿sí? Otro es la vía rubroespinal y otra es la vía tectoespinal. Consideremos solamente la vía piramidal y la vía rubroespinal. La vía rubroespinal proviene de los núcleos rojos que se encuentran a nivel del diencéfalo y apenas se inicia se decusan al mismo nivel diencefálico y cuando descienden ya descienden decusada. La vía piramidal, por el contrario, se va a decusar más abajo a nivel de las pirámides vulvares. Entonces, acá se ha lesionado la vía rubroespinal del lado derecho y la vía piramidal del lado izquierdo, ¿no es cierto? Porque se va a decusar más abajo. Bueno, ¿y por qué presenta la paresia brachiocrural? Y es simple, porque la vía rubroespinal ya decusada está lesionada y me da motilidad a todo lo proximal de miembros y tronco y todo el miembro inferior. ¿Y por qué presentaba la motilidad fina de la mano? Porque esta es inervada por la vía piramidal cruzada que al decusarse más abajo, ¿no es cierto?, baja por el lado contralateral sano, recién se decusa, entonces está indemne y por eso mantiene los movimientos finos de la mano. Pero el resto está pléjico. ¿Y por qué la cara contralateral? Bueno, es muy simple. ¿Quién inerva los núcleos del facial y el ageniculado? El ageniculado que está lesionado me va a inervar el núcleo facial del lado derecho y de ahí las fibras se van a decusar en forma periférica para el lado izquierdo. Entonces se va a comportar como una parálisis facial central, pero del otro lado. Ahora, del lado izquierdo presentaba motilidad conservada, pero la mano torpe. Claro, porque ¿quién le daba movilidad al fin a la mano? Y la vía piramidal del lado derecho, que sí está lesionada y que se decusa más abajo. Bueno, esto es la llamada parálisis alterna, es brachiocrural de un lado y facial contralateral. Si la lesión está por arriba del núcleo del facial, ¿sí?, entonces la parálisis facial va a ser central. Si la lesión está más abajo, a nivel, o sea, si está alta por arriba del núcleo,
la parálisis facial va a ser central. Si está a nivel del núcleo, la parálisis facial contralateral va a ser periférica. Y si está por debajo del núcleo del facial, la cara va a estar respetada. ¿Se entiende? Y ese es un ejemplo para que vean lo arrevesado que puede llegar a ser las lesiones a nivel del tronco encefálico. Bueno, pueden presentar vértigos, ataxia, inestabilidad de la marcha, visión borrosa, diplopía, focos motores raros, como por ejemplo paraparesia de miembros inferiores o braquial de un lado y crural bilateral del otro. ¿Se entiende? Bueno, más o menos esto es lo que también, si se afecta el cerebelo, va a presentar síndrome cerebeloso, pueden presentar disfonía, disartria, disfagia, y eso va a ser bastante constante. Pueden presentar movimiento desconjugado de los ojos, como si fuera un camaleón. ¿Mm? Bueno, esto es más o menos lo que va a presentar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, mañana yo salgo de guardia. Mañana vamos a ver ACV hemorrágico, hemorragia subaracnoidea y vamos a empezar a ver trauma encefalocraniano y raquimedular con ATLS y TRIES. ¿Sí? Muy bien. Nos estamos viendo entonces mañana. ¿Cómo? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Chao, profe. Chao.